Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy tenemos la suerte de entrevistar a María Cortés, psicóloga, sexóloga y especialista en identidades de género, en el colectivo LGBT y en la perspectiva de género dentro de la sexualidad. Hola María. Hola, buenas. Gracias por contar conmigo y bueno, poder participar en este proyecto tan importante. Gracias a ti por venir a Hablemos de Sexualidad, este proyecto del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que podéis continuar viendo en las mesas redondas, en el resto de programas que estamos emitiendo. Y bueno, hoy contábamos contigo porque si en la última entrevista que tuvimos hablamos con una sexóloga sobre el uso de juguetes sexuales en terapia y en la vida diaria y en su divulgación, ¿no? Pues también queríamos hablar un poco de que ser una persona hetero no son las únicas personas que tienen sexualidad en esta vida, ¿no? Y de hecho no es la única población que existe. Y bueno, al principio, para aquellos que no lo son psicólogos, pues no sé si lo tienen tan presentes, pero bueno, cuando se estudia la sexualidad o la terapia sexual dentro de psicología, al final siempre se empieza por los mismos, ¿no? Por Master and Johnson's, que si a la gente le interesa está la serie Master of Sex. Y muchas veces se queda ahí, o por lo menos la formación más básica se queda ahí, en una terapia muy basada en la heterosexualidad o en la penetración. Y bueno, queríamos abordar otro tipo de perspectivas, desde la perspectiva de género al colectivo LGBT, pero sobre todo, quizá María, ¿cómo te interesó a ti este tema? Pues justo un poco como comentas, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad haciendo el grado, o sea, en las asignaturas optativas, yo vi la asignatura de sexualidad y dije, ala, yo quiero esto, me interesa, siempre me ha interesado y vi que era una muy buena oportunidad. Y claro, yo cuando llegué vi el temario, vi hablar a mis profesores, el temario cisetero, donde el hombre al final era protagonista también incluso de los tratamientos de las mujeres cis, ¿no? De que esos tratamientos al final, por ejemplo, el vaginismo era necesario la presencia de un hombre para todo el tema de la penetración, ¿no? Entonces yo ahí me vi horrorizada. Luego también hubieron ciertos comentarios de pues, ciertas personas importantes dentro de la asignatura sobre el tema de personas del colectivo, identidades trans, etcétera. Vi de primera mano cómo compañeros, compañeras y compañeros se sintieron súper excluidos, se sintieron pues incluso atacados y dije, jolín, yo esto no lo quiero dentro de la psicología, yo quiero hacer algo más, ¿no? Por mis amigues, por el resto de personas, o sea, yo quiero que ser una buena profesional y que todo el mundo tenga cabida dentro de la psicología, ¿no? Y bueno, pues un poco fue por donde empecé a interesarme por el tema y bueno, pues hasta aquí. Sí, porque en estos programas hemos estado viendo pues desde quizá la aproximación más hacia las problemáticas dentro de la sexualidad, como puede ser el uso problemático de Internet, el grooming, bueno, el consumo de porno, que es un tema que está ahí en debate, pero también queremos aproximarnos a las visiones positivas de la sexualidad, ¿no? Lo hablábamos en otros programas con el desarrollo de la sexualidad positiva, el uso de los juguetes para estimular desde una forma no tanto terapéutica, sino de disfrute. Y quizá la primera pregunta sería, ¿por qué es importante la perspectiva de género en el trabajo de la sexualidad? Porque, jolín, es que
es incompatible, ¿no? Llevar una sexualidad sin tener en cuenta todos los componentes que hay dentro de una persona. Si hablamos de una persona en concreta, su género también es muy relevante. Y al final, tanto la sexualidad como la psicología también es política, entonces tenemos que tener muy en cuenta la sociedad en la que vivimos y el género ahora mismo, por desgracia, es un tema a lo mejor muy de debate, que está muy en el día a día y tenemos que ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta como un factor más muy relevante, ¿no? Para algunas personas ese desarrollo de su propia sexualidad es parte de los conflictos que les generan sufrimiento psicológico, ¿no? Sí, no tanto el género como tal, sino la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas Mm. veces se patologizan pues, identidades, se patologizan prácticas dentro de la sexualidad, cuando realmente no hay ningún problema con ellas mientras se lleven desde pues, ciertas prácticas e identidades, desde el respeto de los derechos humanos, etcétera, sino es más el problema a nivel social, ¿no? De pues, esa repercusión, ese daño, esas fobias, ¿no? que pueden haber y esos ataques hacia las personas, que es normal que al final lo vivan como un problema, pero que realmente el problema no son ellos mismos, sino la gente de alrededor. Como prácticas, quizás te refieres desde prácticas BDSM o Kings o ese tipo de prácticas, pero quizá por abordar más la parte problemática, puede ser desde la fetichización que hay de ciertas identidades dentro del colectivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las mujeres lesbianas han sido bastante fetichizadas dentro del porno, o ese tipo no tanto de prácticas, sino de experiencias vitales. Totalmente, o sea, al final las prácticas sexuales son muy diversas, no solamente como comentas, todo el tema del BDSM, etcétera, sino personas ya como tal, identidades, ¿no? Son al final las que están fetichizadas dentro del colectivo gay. Últimamente también ese auge de aquellas personas, hombres gays que pues son como más femeninos o son como más jóvenes, ¿no? Todo ese Sí, tema también lo que se está. llaman twinks, ¿no? Sí, todo eso, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes el por qué necesitamos dentro de nuestra sexualidad ese tipo de estímulos, por qué nos gusta, ¿no? Puede que te guste a lo mejor un pie y no pasa absolutamente nada, siempre que la otra persona sea también consciente de ello, sea consentido, sea consensuado y haya esa parte de deseo, ¿no? Entonces también hay que ver el por qué nos están gustando, por qué nos gusta cierto tipo de personas, ¿no? A lo mejor más jóvenes, a lo mejor toda la sexualización que hay en las mujeres lesbianas, ¿no? Con esa más necesidad del hombre cis hetero mucho más presente ahí, ¿no? Que tenga ese protagonismo dentro de este tipo de relaciones. Bueno, hay que tener muy consciente, ¿no? E ir desgranando poquito a poco toda la sexualidad. Tenemos que ser conscientes de por qué también nos gustan las cosas, de quizá dónde viene, para poder entendernos y para poder disfrutarlo de ello, ¿no? Joder, creo que es muy cierto lo que dices, muy, muy importante, pero también quizás nos surgen algunas dudas, o por lo menos a mí me surgen, porque claro, cuando hablas de que algo nos guste o de que algo nos atraiga o de que algo nos excita, claro, lo que a mí me surge es, ¿eso no es erotismo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la sexualidad y el erotismo? El erotismo forma parte de la sexualidad, o sea, la sexualidad siempre la ponemos en el foco como que son las prácticas como tal, pero la sexualidad al final es un concepto muy amplio, ¿no? El erotismo forma parte de y nutre esa sexualidad, pero la sexualidad puede ser contigo mismo, con otras personas, o sea, al final es un concepto muy amplio. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, yo creo que sí, que mucho, ¿no? Vale. Em, Esa parte de deseo, también por uno mismo, también por la mera experiencia, ¿no? Del placer y no solo de la práctica de la sexualidad en sí, ¿hasta qué punto puede estar influida, pues, por esto que tú hablas, ¿no? Hablábamos de la perspectiva de género, pero también de otras perspectivas como puede ser la imagen corporal, la visión que tenemos de nosotros mismos. Es decir, ¿hasta qué punto puedo disfrutar de mí mismo y de mi cuerpo si no me siento cómodo con él Es o con muy las prácticas que realizo?
Exacto. Al final la autoestima juega un papel muy importante, ¿no? Hay personas que tienen una autoestima súper alta y no disfrutan de las relaciones sexuales y no tiene a lo mejor algo que ver con el tema de la autoestima, pero sí que es verdad que a la hora, de, pues, en terapia, etcétera, vivimos en una sociedad canónica con el cuerpo, es decir, tenemos que llegar a unos estándares físicos prácticamente imposibles, ¿no? Y que en muchas ocasiones incluso las personas que viven dentro de ese canon también sufren, igual que las personas que no somos tan normativas, ¿no? Que al final nos llevamos a lo mejor la peor parte. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta en la sexualidad, porque la sexualidad no es el conectar con otras personas, sino también conectar contigo mismo. Tener, o sea, es muy importante estar a gusto porque al final el cuerpo puede llegar a estar presente en las diferentes prácticas, entonces te tienes que exponer a él. Si estás a disgusto con ese cuerpo, no vas a encontrarlo 100% placentero. Y en terapia vemos mucho eso, ¿no? Personas que acuden porque realmente no disfrutan de esas relaciones, porque no se exponen a hacer ciertas prácticas, porque el cuerpo es algo que tienen que dejar llevar, que tienen que exponer y que, bueno, pues que hay que hacer un trabajo ahí de autoestima, pero no quiero decir que todas las personas que tienen una baja autoestima no vayan a disfrutar de la sexualidad, ¿no? Hay que ver también el caso único de cada persona, que al final es lo importante, ¿no? Dentro de este tema. Eh, Joder, creo que nos has dejado, bueno, has respondido a todo lo que te he dicho, nos lo has dejado clarísimo, pero sin ningún pero. La idea no era solo traerte para preguntarte, bueno, pues por conceptos un poco más globales de los que tú eres la experta, sino también para preguntarte en tu experiencia práctica ahora mismo, ya que estamos en estos programas para hablar de sexualidad, ¿cuáles son los problemas de sexualidad que estás viendo más? Tú que tienes una visión trabajando con un colectivo que quizá no es hombres, cis, que imagino que también tendrás, Sí. pero que tienes un público más diverso que el que nos podemos imaginar al principio. Sí que es verdad que a terapia menos, pero acuden también hombres cis, que es otro temazo, ¿no? De hablar sobre ese tema, pero dentro de las personas del colectivo, mujeres cis, etcétera, las problemáticas en mujeres normalmente suelen ser temas de autoestima, en cómo se relacionan muchas veces con otros hombres cis, ese tipo de relación, ¿no? De cómo se ejecuta esa heteronormatividad hacia las mujeres, pues al final conlleva una serie de prejuicios, de poco disfrute con su sexualidad, bajo empoderamiento, etcétera. Incluso realizar ciertas prácticas que, pues, la penetración, ¿no? Que es Mm. como, no es sexo, no es follado si no hay penetración de por medio. Es como, no, nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza, ¿no? Y la penetración al final es un foco de dolor de cabeza de muchas mujeres hetero, ¿no? Y luego dentro de la parte del colectivo son más complejos, o sea, hay una variedad mucho más compleja porque las personas del colectivo, por el momento social en el que Mm. estamos, al final pensamos más, damos más vuelta, analizamos más, ¿no? Porque tenemos como que muchas veces justificar nuestras prácticas, justificar nuestra identidad, entonces lo tenemos más trabajado y son cositas mucho más complejas desde identidades, ¿no? El Mm. hacer ese acompañamiento por esos estereotipos de género, esos roles de muchas veces hablamos en sesiones de el carné, nadie te va a quitar tu carné de bisexual, nadie te va a quitar tu carné de persona trans, ¿no? De persona no binaria, de mujer trans, todo eso. Y luego también problemas sexuales, pero van mucho más relacionados a esa manera relacional, no tan monógama, sino dentro de las no monogamias, que ahora están dando más voz a todo ese movimiento. Y claro, ya surgen muchas dudas porque no tenemos un modelo fijo en el que basarnos, como puede ser esa Mm. heteronormatividad que lleva muchísimos años. Entonces, bueno, al final es eso, no es tanto a lo mejor problema sexual de típica disfunción, entre comillas, disfunción que encontramos en los manuales de psicología, sino temas más complejos, más de acompañamiento,
de reestructuración de ideas, de psicoeducación, de educación sexual, ¿no? Que Mm. muchas veces necesitamos hacer. Es decir, que quizá la sexualidad no, o por lo menos el trabajo con la sexualidad, no siempre, o no mayoritariamente por lo menos, es, bueno, pues trabajar con pues con un problema en el control de la eyaculación, sea por exceso, sea por defecto, o con un problema en el mantener la erección, sino quizá en la vivencia de toda la experiencia, ¿no? Sexual, quitar ese foco a la penetración y hacer que el disfrute sea global. Exacto. Al final o sea, tenemos, yo creo que desde que entramos hablando de psicología, cuando entramos en el grado y estamos estudiándolo incluso en el máster, vemos toda la terapia sexual, lo poco que se ve, por desgracia, desde esa manera, ¿no? De la penetración, sexo, disfunciones sexuales, muy entre comillas este tema. eh, y lo vemos desde esa perspectiva, pero la sexualidad no es únicamente unas prácticas cerradas, sino hay un montón de conceptos, ¿no? Desde identidades, desde expresión, prácticas no normativas, eh, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que, como profesionales, abrir esa mente de, oye, pues a lo mejor el problema no es que esta persona tenga problemas en la penetración, sino que no quiere penetración y eso le sugiere un problema a nivel relacional, ¿no? Y hay que ver Ujú. cómo lo puede solventar, lo puede llevar mejor, ¿no? Por decirlo así, cambiar el foco de que comer no es solo meter alimento en la boca. Has hablado de ti misma como una persona dentro del colectivo, ¿es así? Sí, Vale. Como persona dentro del colectivo, ¿cómo crees que ha ido cambiando esta perspectiva dentro de la psicología? ¿Crees que ha ido a mejor? ¿Crees que se ha visibilizado más, normativizado más? ¿Cómo crees que está desarrollándose eso? pues a ver, sí que es verdad que soy joven, ¿no? Entonces las redes sociales han estado bastante presentes y conozco a muchos profesionales y muchas profesionales gracias a estas redes sociales y me parece que son un apoyo muy importante, no solo para las personas de a pie, sino Mm. también dentro de la psicología, ¿no? Y me parece que poco a poco, dentro de este mundillo, ¿no? Vamos apareciendo más figuras dentro de la psicología. Es decir, yo antes veía a profesores, en general hombres cis hetero, ¿no? Decir cosas del colectivo, si es que lo mencionaban, que me hacían pues llevarme un poco las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, desde pues, todo este movimiento en redes sociales, de pues, ir conociendo a más profesionales también en congresos, en formaciones, etcétera, ¿no? Me ha dado mucha esperanza por el hecho de que cada vez está habiendo más voz de personas del colectivo, ¿no? Como profesionales, de, oye, yo soy un hombre cis gay y estoy hablando de estos problemas y me estoy involucrando en, de personas trans que también son psicólogos y psicólogas maravillosas, que trabajan desde una perspectiva científica, ¿no? Y que también pues divulgan y se centran en todo eso. Entonces, cada vez en los espacios de psicología estoy viendo mucha más presencia, ¿no? Que al igual también de mujeres, que al final la psicología, la mayor parte son mujeres, pero sobre todo, ¿no? De personas del colectivo y me parece súper importante que cada vez está habiendo ya no este espacio seguro para los profesionales, sino sobre todo el espacio seguro para aquellas personas que vienen a consulta. Ujú. Y que es sobre todo la parte de terapia para las que trabajamos y se trabaja, ¿no? Exacto, sí. María, muchas gracias de verdad por este espacio y por este tiempo y por poner voz a este foco tan importante que es, la terapia se desarrolló durante mucho tiempo dentro de una sociedad, la sociedad ha ido cambiando y los conocimientos que teníamos se están volviendo a poner en valor y a tener que, siempre dentro desde ese punto científico que tú has hablado, pues replantear, ¿no? Cómo abordamos pues a todo un conjunto de la población que antes quizá no teníamos en cuenta. Siempre nos gusta dejar los últimos 5 minutos o el tiempo que necesites para cualquier cosa que te haya dejado en el tintero, una frase que quieras decir, un mensaje que quieras transmitir, como una idea que te gustaría dejar en esta entrevista. Y pues nada, este espacio es para ti.
Vale, uy, no me esperaba esto, pero bueno, sí que me gustaría decir, ¿no? Ya que como persona del colectivo tengo ahora mismo este foco de atención, ¿no? El decir a mis compañeros, el decir a mis personas del colectivo que se creen realmente la posición que merecen, que tienen espacios donde pueden tener voz, donde sus experiencias son súper importantes y que las necesitamos ahí, que tienen gente que estamos por y para ellos. Y también a los profesionales, ¿no? Que hagan caso de estas experiencias, que aprendan, que se dejen empapar por todo esto y que sobre todo aboguen a una psicología científica que la psicología científica es la que de verdad nos ayuda como profesionales y como pacientes usuarios, ¿no? Y que al final es lo que necesitamos en nuestro día a día y no que se nos juzgue por quiénes somos, sino realmente por lo que hacemos. Pues un speech estupendo, María, creo que todos podemos estar de acuerdo con él. Y pues de verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, María. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.